por arriba, que no sirven para nada, porque pues, meterse en el mercado libre es un poco arriesgado. Sí que yo pienso que el Estado tiene responsabilidades en cuanto a algunas correcciones para eliminar los errores que evidentemente el mercado libre tiene. Pero la intervención es mala. Hay otras formas de corregir esos errores del mercado. Por ejemplo, en la política de vivienda, haciendo una política del suelo, obligando por supuesto a los ayuntamientos a ceder el 30-40% del suelo público de los ayuntamientos, del suelo urbanizable de los ayuntamientos, al Estado, para que el Estado, sobre ese suelo, promueva la construcción de viviendas públicas para el alquiler conocido a la compra o para la compra. Porque la propiedad también hay que pensar en la propiedad. Aunque la gente joven piensa más en el alquiler, lógicamente, porque no le llega para nada. También hay que pensar en la propiedad, porque en la propiedad hay que pensar que hace al hombre libre. Tiene un sustento detrás, que dice, esto es mío, y a partir de aquí puedo lanzarme a la vida, ¿no? Bueno, hay que pensar en todas las opciones, alquiler, condición a la compra y en la compra. Y todo eso lo tenemos pensado y muy meditado de cómo se puede hacer, y lo vemos muy posible. Como ha dicho Juan al principio, son muchos los miles de millones de euros que se pierden en gasto superfluo y en corrupción. Es cuestión de coger la tijera de podar y de sacar a la calle a los inspectores de Hacienda y de Trabajo. Sacarlos a la calle a donde deben de ir, no a molestar al personal que tiene muchos problemas para mantener sus empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son el tejido social, el tejido industrial español que ofrece más trabajo en España. Constituyen más del 95% del tejido empresarial, las pymes, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Y cuando salen a la calle, los inspectores de Hacienda van a por ellos, no hay que ir a por ellos, tienen que ir a por la corrupción, ¿no? Igual que los inspectores de trabajo. Son un montante de miles de millones impresionante con el que se pueden hacer todas estas políticas. La de vivienda se puede hacer perfectamente, y a veces no es cuestión ni siquiera de construir vivienda nueva. Hay en España 3.800.000 viviendas vacías. Y no estoy hablando de las viviendas de veraneo o de montaña o de playa o de tal. No, estoy hablando de viviendas vacías. Es decir, el Instituto Nacional de Estadística ha sacado esa cifra del estudio del consumo eléctrico. Supongo yo que estará bastante bien hecho. Y ha llegado a la conclusión de que en España hay 3.800.000 viviendas vacías. Algo se puede hacer también con esas viviendas. A lo mejor negociar con los propietarios para llegar a un acuerdo y sacarlas al mercado, de alguna manera, en alquiler o en venta. De alguna manera. Yo no sé si podríamos devolver a los españoles las 3.800.000 viviendas, ofrecérselas. Pero a lo mejor sí podríamos ofrecerles 1 millón de esas 3.800.000. Es cuestión de pensar. Hay otras opciones antes de la construcción de vivienda nueva, que es la rehabilitación de viviendas en las ciudades, en los cascos históricos de las ciudades y en las poblaciones pequeñas, en los pueblos. Hay un montón de casas vacías que son rehabilitables, y la gente joven puede ir a ocupar esas viviendas por un precio o por un alquiler muy social. Que para mí un alquiler social consiste en que no se le puede cobrar más del 20% del ingreso familiar. Todo lo demás es pedirle peras al olmo y abusar. Bueno, pues estas son nuestras ideas sobre vivienda. Y si hay que proceder a la promoción de vivienda, es decir, a ofrecer a los constructores el suelo para que construyan viviendas, también.